Hace más de 2500 años, en una pequeña ciudad del sur de Europa, nació una civilización que cambiaría el curso de la historia. Esa ciudad era Atenas. Política, arte, filosofía, teatro, todo floreció aquí. ¿Qué hizo de Atenas un lugar tan especial? Acompáñame a descubrir la historia de la ciudad que alumbró al mundo. Antes de convertirse en la joya de la civilización occidental, Atenas fue tan solo una colina sobre el Ática. Un lugar humilde, pero sagrado desde tiempos prehistóricos. Los primeros asentamientos humanos aparecieron aquí hace más de 7000 años, durante el Neolítico. Agricultores, pastores y artesanos encontraron refugio en sus laderas y comenzaron una historia que el mundo jamás olvidaría. Pero para los antiguos griegos, el nacimiento de Atenas no fue cosa de simples hombres, sino de dioses. Según la mitología, dos grandes dioses olímpicos, Poseidón, señor de los mares, y Atenea, diosa de la sabiduría, compitieron por ser los patronos de una nueva ciudad. Zeus, el rey de los dioses, propuso una solución: cada uno debía ofrecer un regalo a sus habitantes. El pueblo elegiría cuál era más valioso. Poseidón golpeó la roca con su tridente y de ella brotó un manantial, pero su agua era salada, como el mar que dominaba. Atenea, por su parte, plantó un árbol de olivo, símbolo de paz, sabiduría y riqueza. Los atenienses, sabiendo que el olivo les daría alimento, madera y aceite para comerciar, eligieron a Atenea como su protectora. Y así, en su honor, nació la ciudad de Atenas. Esta historia mítica encierra una verdad profunda: Atenas siempre fue tierra de elección, de ideas y de razón. Donde otros veían poder, ellos eligieron sabiduría. Históricamente, la ciudad comenzó a crecer alrededor de la colina sagrada de la Acrópolis, desde donde se podía vigilar el mar y los valles fértiles del Ática. Su posición estratégica, cerca del mar Egeo pero protegida por montañas, permitió a Atenas convertirse en un centro de comercio, cultura y poder. Así comenzó la historia de Atenas, entre mito y realidad, entre roca y olivo, entre dioses y hombres. Una ciudad destinada a cambiar el mundo. Antes de convertirse en la brillante capital de la democracia, Atenas fue una ciudad marcada por luchas internas, reformas dramáticas y el lento despertar de una nueva forma de entender el poder. Esta es la historia de la Atenas arcaica. Atenas estuvo habitada desde el Neolítico, pero fue en la Edad del Bronce cuando se convirtió en una acrópolis fortificada. En la época micénica, 1600–1100 AC, ya existía un palacio en lo alto de la colina de la Acrópolis. Tras el colapso micénico, Atenas sobrevivió a la llamada Edad Oscura griega, cuando otras ciudades fueron abandonadas. Durante los primeros siglos, Atenas fue una monarquía. El rey tenía poder militar, religioso y judicial. Con el tiempo, el poder pasó a una aristocracia conocida como los eupátridas, los bien nacidos. El gobierno fue asumido por arcontes, magistrados elegidos entre los nobles. Esta oligarquía gobernó durante generaciones. La realeza fue sustituida por la nobleza. Pero en lugar de justicia para todos, el poder se concentró en unos pocos. El siglo VII a.C. fue una época crítica. Los campesinos pobres caían en deudas y eran esclavizados por los ricos. Los conflictos entre clases casi llevan a una guerra civil. Las leyes eran orales, arbitrarias, y los nobles las usaban en su beneficio. En las sombras del Partenón aún inexistente, hervía una revolución invisible: el pueblo comenzaba a exigir justicia. Dracón, la ley de hierro. Año aproximado, 621 a.C. Primer intento de control: Dracón redacta un código de leyes. Las penas eran tan extremas que de ahí proviene la palabra draconiano. La mayoría de los delitos, incluso menores, eran castigados con la muerte. Dracón escribió sus leyes con tinta, pero el pueblo decía que parecían escritas con sangre. Solón, el reformador que salvó a Atenas. 594 a.C. Nombrado arconte con poderes extraordinarios para evitar el colapso social. Canceló deudas, Seisachtella, prohibió la esclavitud por deudas. Reorganizó la estructura política. Clasificó a los ciudadanos en 4 clases según su riqueza. Permitió a los no nobles participar en la eclesía, asamblea. Reformó la justicia: cualquier ciudadano podía apelar y participar en tribunales populares. Solón no solo reformó las leyes.
Plantó la semilla de una nueva idea, que todos los hombres libres tenían voz. El legado de la Atenas arcaica. Aunque la democracia aún no existía, los cimientos estaban colocados. La lucha por la justicia social, el equilibrio entre ricos y pobres, y la transición del poder absoluto a un sistema más inclusivo comenzaron aquí. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde solo los reyes o los ricos decidían tu destino? Así era la realidad en casi toda la antigüedad, hasta que una ciudad, Atenas, desafió esa lógica. Aquí nació una palabra que cambiaría el rumbo de la historia: democracia. En el siglo VI a.C., Atenas estaba controlada por una élite aristocrática. Los ciudadanos comunes, a menudo empobrecidos y sin voz, exigían cambios. Hubo momentos de tiranía, como la de Pisístrato, que si bien fue popular, concentró el poder en pocas manos. Pero la semilla del cambio ya estaba plantada. Los atenienses comenzaban a creer que el poder debía emanar del pueblo, y no de la sangre o la espada. En el año 508 a.C., el noble Clístenes propuso una reforma revolucionaria. Reorganizó el sistema tribal para evitar que el poder se concentrara en clanes. Creó 10 nuevas tribus artificiales, que mezclaban ciudadanos de diferentes regiones, ciudad, campo y costa. Fundó la Eclesía, asamblea, donde los ciudadanos votaban leyes, guerras y tratados. Estableció el Consejo de los 500, donde cada tribu enviaba 50 representantes por sorteo. Introdujo el ostracismo, una votación anual para exiliar a quienes amenazaban la democracia. Imagina que cada año, los ciudadanos podían decidir si alguien debía abandonar la ciudad, solo con escribir su nombre en un trozo de cerámica. No era venganza, era prevención. La democracia ateniense era directa, no representativa. Cualquier ciudadano varón libre nacido en Atenas podía hablar y votar. La palabra idiots se usaba para quienes no participaban en la vida pública. En Atenas, no votar no era indiferencia, era una vergüenza pública. Las mujeres, esclavos y metecos, extranjeros residentes, no tenían derechos políticos. Solo alrededor del 10 a 15% de la población podía participar. No era una democracia perfecta, pero era un comienzo. Un experimento audaz en un mundo dominado por imperios, reyes y dictadores. El sistema no fue obra de un solo hombre, sino de generaciones de reformas. Fue mejorado con el tiempo por personajes como Efialtes, que debilitó el poder del Areópago, tribunal aristocrático, y Pericles, que pagaba un salario a quienes servían como jurados o legisladores, permitiendo la participación de los pobres. Por primera vez, un albañil, un pescador o un campesino podían influir en las decisiones de una ciudad-estado poderosa. Atenas puso la política en manos del pueblo. Aunque la democracia ateniense duró solo unos siglos, su influencia fue eterna. Inspiró a Roma, al Renacimiento, a la Revolución Francesa y a las constituciones modernas. En una colina llamada la Pnyx, bajo el sol del Ática, nació una idea inmortal, que el poder puede y debe pertenecer al pueblo. Eso fue Atenas. Eso fue democracia. En el siglo V a.C., el destino de Occidente pendía de un hilo. Desde las vastas tierras del Imperio persa, el gran rey Darío lanzó su mirada hacia las polis griegas, y Atenas estaba en su camino. Las guerras médicas enfrentaron a las ciudades-estado griegas, lideradas por Atenas y Esparta, contra el poderoso Imperio persa. Todo comenzó cuando las ciudades jonias de Asia Menor, bajo dominio persa, se rebelaron en el año 499 a.C. Atenas apoyó esta revuelta. Esto provocó la ira del rey Darío y quien juró vengarse de los atenienses. Atenas, una ciudad pequeña pero audaz, había desafiado al imperio más grande del mundo conocido. Primera invasión persa y la batalla de Maratón, 490 a.C. Darío envió un ejército por mar. Desembarcaron en la llanura de Maratón, a unos 40 km de Atenas. Los atenienses, liderados por Milcíades, tomaron una decisión audaz: atacar primero. Primera invasión persa y la batalla de Maratón, 490 a.C. Darío envió un ejército por mar. Desembarcaron en la llanura de Maratón, a unos 40 km de Atenas. Los atenienses, liderados por Milcíades, tomaron una decisión audaz: atacar primero. El ejército persa fue derrotado y se retiró. La leyenda cuenta que un mensajero, Filipides,
Corrió desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria, dando origen a la actual Maratón. Tras la muerte de Darío, su hijo Jerjes reunió un ejército colosal, quizás el más grande jamás visto hasta entonces. Las ciudades griegas, antes rivales, se unieron, Esparta en tierra, Atenas en el mar. Fue una lucha entre libertad y tiranía, entre Oriente y Occidente, entre un imperio y unas pocas ciudades dispuestas a luchar hasta el final. Batalla de las Termópilas, el rey espartano Leónidas y 300 espartanos resistieron heroicamente. Atenas fue evacuada y quemada por los persas, pero no conquistada en espíritu. Batalla naval de Salamina, 480 a.C. La clave estuvo en el mar. Temístocles, el líder ateniense, atrajo a la flota persa al estrecho de Salamina, donde los barcos griegos más ágiles tuvieron ventaja. Los trirremes atenienses surcaron las aguas con furia. En un solo día, el poder naval persa se hundió entre olas y llamas. Jerjes se retiró a Asia, dejando un ejército en Grecia, que sería derrotado definitivamente en Platea, 479 a.C. Atenas emerge como gran potencia naval del Egeo. Forma la Liga de Delos, una alianza de ciudades bajo su liderazgo. El oro y tributos de la Liga financian su reconstrucción y embellecimiento, marcando el inicio del siglo de oro de Pericles. Las guerras médicas no solo defendieron a Grecia del dominio persa. Forjaron la identidad de Atenas como defensora de la libertad, y sellaron su destino como líder cultural y político del mundo antiguo. Atenas, año 461 a.C. Comienza una era que marcará la cumbre de la civilización griega. Bajo el liderazgo de un solo hombre, Pericles, la ciudad se transformará en el centro cultural, artístico y político del mundo antiguo. Es el siglo de oro. Y todo cambiará para siempre. Pericles, estratega, orador y político, domina la política ateniense durante más de 30 años. Defensor de la democracia y del poder del pueblo. Refuerza las instituciones democráticas, aumenta los sueldos públicos para permitir que incluso los ciudadanos pobres participen en la vida política. Pericles no fue un dictador, fue un líder elegido por el pueblo, año tras año. Bajo su mando, la democracia se fortaleció y se convirtió en el alma de Atenas. Tras las guerras médicas, la Acrópolis estaba en ruinas. Pericles inicia un ambicioso programa de reconstrucción monumental, financiado con los fondos de la Liga de Delos. Se construyen templos majestuosos. El Partenón, dedicado a Atenea Partenos, símbolo de poder y belleza. Los Propileos, la gran entrada monumental. El Erecteion, con sus famosas cariátides. El templo de Atenea Nike, en honor a la victoria. Con mármol blanco, manos de genios y la visión de una Atenas inmortal, Pericles ordenó levantar templos que no solo agradaran a los dioses, sino que inspiraran a la humanidad. Pericles impulsa el patrocinio público del teatro, una forma de arte y reflexión cívica. Surgen grandes dramaturgos. Esquilo, padre de la tragedia. Sófocles, autor de Edipo Rey. Eurípides, más realista y crítico. Aristófanes, el gran comediógrafo. Teatro de Dionisio se convierte en un centro cultural vibrante. En Atenas, los dioses se adoraban, pero los humanos también se representaban a sí mismos. El teatro era la conciencia de la ciudad. Reunió a los más grandes pensadores, artistas y científicos de su tiempo. Fidias, escultor del Partenón. Anaxágoras, filósofo naturalista. Hipódamo, urbanista, diseñador del Pireo. Aspasia de Mileto, su compañera, famosa oradora y figura influyente. Atenas era una ciudad donde las ideas eran más valiosas que el oro. Un faro de conocimiento que brillaba desde el Egeo hasta los confines del mundo antiguo. La riqueza de Atenas provenía de los tributos de la Liga de Delos, lo que provocó tensiones con otras ciudades-estado. El liderazgo de Atenas comenzó a parecerse más a un imperio que a una alianza. Esparta y otros aliados resentían su poder. La gloria de Atenas tenía su precio. Bajo la belleza, crecían la envidia y el resentimiento, semillas de una guerra que lo cambiaría todo. En el 429 a.C., en plena guerra del Peloponeso, una epidemia asola la ciudad. Pericles muere, dejando a Atenas sin su guía. La ciudad entra en un periodo de crisis y eventual decadencia. Pericles murió, pero su legado vivió.
Atenas jamás volvió a ser la misma, pero lo que construyó, ideas, belleza, libertad, perduró en el tiempo. El siglo de oro de Pericles fue breve, pero eterno. Porque cuando una civilización decide pensar, crear y soñar, deja huellas que ni el tiempo puede borrar. Esa fue Atenas. Esa fue su edad dorada. Mientras en otras partes del mundo los mitos y la tradición guiaban la vida, en Atenas nació algo revolucionario: el pensamiento racional. Por primera vez, el ser humano se convirtió en el centro del universo, y comenzaron las preguntas que aún nos hacemos hoy. Sócrates, 469-399 a.C. Considerado el padre de la filosofía occidental. No dejó escritos, su pensamiento fue transmitido por su discípulo Platón. Caminaba por las calles de Atenas haciendo preguntas a los ciudadanos: ¿qué es la justicia? ¿Qué es el bien? Método socrático, diálogo, ironía, preguntas que llevaban al interlocutor a examinarse a sí mismo. Su lema: conócete a ti mismo. Fue condenado a muerte por corromper a la juventud y no respetar a los dioses de la ciudad. Bebió cicuta. Sócrates no enseñaba respuestas. Enseñaba a pensar. A cuestionarlo todo, incluso a uno mismo. Platón, 427-347 a.C. Discípulo de Sócrates, escribió diálogos que inmortalizaron el pensamiento socrático. Fundó la Academia, la primera institución de educación superior en el mundo occidental. Creó la teoría de las ideas o formas: el mundo sensible es solo una sombra del mundo real, que es eterno e inmutable. Propuso una sociedad ideal en su obra La República, donde los filósofos serían los reyes. El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Aristóteles, 384-322 a.C. Discípulo de Platón, aunque difería en muchos aspectos. Fundó el Liceo, donde enseñaba caminando, por eso sus discípulos fueron llamados peripatéticos. Fue tutor de Alejandro Magno. Escribió sobre todo, lógica, ética, política, biología, física, metafísica, poesía. Buscaba el conocimiento a través de la observación y el razonamiento. El hombre es, por naturaleza, un animal político. Estas tres figuras sentaron las bases del pensamiento occidental. Influenciaron a la Iglesia medieval, el Renacimiento, la Ilustración y la ciencia moderna. Hoy, cada vez que reflexionamos sobre la verdad, el bien, el deber o el sentido de la vida, estamos siendo herederos de Atenas. Los muros de Atenas cayeron, pero sus ideas no. Mientras haya alguien que piense, que cuestione, que busque sabiduría, la filosofía ateniense seguirá viva. Para entender el alma de Atenas, no basta con mirar sus templos o escuchar a sus filósofos. Debemos caminar por sus calles, escuchar el bullicio del ágora y observar cómo vivía su gente. La sociedad ateniense estaba jerárquicamente dividida. Ciudadanos, varones libres, nacidos de padres atenienses, tenían derechos políticos, podían votar, poseer tierras, participar en la asamblea y ser elegidos para cargos públicos. Metecos, extranjeros residentes, no tenían derechos políticos, pero podían trabajar como comerciantes, artesanos o médicos. Pagaban impuestos especiales. Esclavos, una parte fundamental del sistema. Realizaban tareas domésticas, laborales y administrativas. No eran considerados ciudadanos ni tenían derechos legales. Unos discutían en la asamblea, otros fabricaban ánforas, y muchos más hacían que la ciudad funcionara, sin ser libres. La mujer en Atenas. Las mujeres atenienses no participaban en la vida política. Su lugar estaba en el oikos, hogar, donde se encargaban de la economía doméstica y la crianza de los hijos. Solo las sacerdotisas o las mujeres de festividades religiosas tenían roles públicos notables. Aunque excluidas del poder, las mujeres mantenían firme la estructura de la familia, la religión y la herencia. Educación. Dirigida exclusivamente a niños varones. En los primeros años, se enseñaban lectura, escritura, matemáticas, poesía, especialmente Homero. Después, gimnasia, música y retórica. La educación buscaba formar ciudadanos activos y equilibrados, con mente y cuerpo cultivados. Los jóvenes ricos asistían a escuelas privadas o contrataban tutores. El ideal griego era el del kalos kai agathos, bello y virtuoso.
Un cuerpo entrenado y un alma educada. El ágora, corazón de la vida urbana. Era la plaza central, donde se desarrollaba la vida pública. Se encontraban mercados, tribunales, templos, escuelas filosóficas y oficinas del gobierno. Lugar de encuentros, negocios, debates, teatro callejero y juicios. En el ágora no solo se vendían aceitunas o se discutía sobre leyes, también se sembraban las ideas que cambiarían el mundo. Teatro y festividades. El teatro era un arte cívico y religioso. Se realizaban en honor a Dionisio. Las obras abordaban política, moral, justicia y destino humano. Tragedias, Sófocles, Esquilo, Eurípides. Comedias, Aristófanes, con tono crítico y humor político. El teatro era gratuito y asistían tanto ricos como pobres, con ayuda estatal si era necesario. El teatro en Atenas era una escuela para el alma. Todos lloraban, reían y pensaban, juntos. Arte y estética. Dominaban la escultura, la cerámica y la arquitectura. Búsqueda del equilibrio, la proporción y la armonía. Obras como el Partenón reflejan un sentido de orden cósmico. Las cerámicas narraban mitos, batallas y escenas cotidianas. Religión. Politeísta, con dioses como Atenea, Zeus, Apolo y Artemisa. Se celebraban rituales y festivales, como las Panateneas. Los templos eran el punto de unión entre lo divino y lo humano. No existía separación entre religión y Estado, toda la vida cívica tenía una dimensión sagrada. Atenas no era solo una ciudad de mármol y palabras. Era un crisol vivo de costumbres, personas y pasiones. Una ciudad que, aún dividida por clases, soñaba con el ideal de un ciudadano libre, educado y participativo. El esplendor de Atenas no duraría para siempre. A medida que la ciudad alcanzaba el cenit de su poder, también comenzaban a gestarse las semillas de su declive. La Guerra del Peloponeso, 431 o 404 a.C. Un conflicto largo y devastador entre Atenas y Esparta, junto a sus respectivas alianzas. La Liga de Delos y la Liga del Peloponeso. Las tensiones habían crecido debido al imperialismo ateniense, ya que Atenas utilizaba los fondos de la Liga de Delos en beneficio propio, como en la construcción del Partenón. Esparta, una ciudad militarista y conservadora, veía con desconfianza el poder naval y comercial de Atenas. Durante casi 3 décadas, Grecia entera fue escenario de un conflicto fratricida. Las polis, antes unidas contra los persas, ahora se destruían entre sí. Primera fase, 431-421 a.C. Pericles aplica una estrategia defensiva. Esparta ataca por tierra, Atenas resiste tras sus murallas y responde por mar. Peste de Atenas, 430 a.C. Una epidemia arrasa la ciudad y mata a una cuarta parte de la población, incluyendo al propio Pericles. La paz de Nicias, 421 a.C. Un alto el fuego inestable. Expedición a Sicilia, 415-413 a.C. Atenas intenta conquistar Siracusa y fracasa estrepitosamente. Pierde miles de hombres y casi toda su flota. La arrogancia llevó a Atenas a Sicilia. Pero fue allí donde encontró su ruina. Las naves no regresaron. Los soldados murieron o fueron esclavizados. Esparta recibe ayuda de Persia para construir una flota. Lisandro, general espartano, derrota a Atenas en la batalla naval de Egóspotamos. En 404 a.C., tras un prolongado asedio y sin recursos, Atenas se rinde. Consecuencias de la guerra. Esparta impone un gobierno oligárquico, los 30 tiranos, respaldados por Esparta. Breve periodo de represión, ejecuciones y exilio de ciudadanos demócratas. En 403 a.C., se restaura la democracia. Pero Atenas nunca volvería a ser la potencia de antes. Aunque mantiene su influencia cultural, Atenas pierde poder político y militar. La hegemonía pasa a otras ciudades como Tebas, y más tarde a Macedonia, con Filipo II y Alejandro Magno. En el siglo II a.C., Atenas cae bajo el dominio romano, aunque Roma la respeta como centro filosófico. Atenas brilló como un sol que iluminó a toda Grecia. Pero como todos los soles, también se apagó. No por enemigos lejanos, sino por divisiones internas, arrogancia y guerras interminables. La gloria de Atenas no fue eterna.
Tras la guerra del Peloponeso, la ciudad que enseñó al mundo a pensar entró en una larga sombra. Pero incluso bajo dominio extranjero, su luz nunca se apagó por completo. Dominio macedonio, siglo IV a.C. Tras la guerra del Peloponeso, Atenas queda debilitada. En el 338 a.C., Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, derrota a las polis griegas en la batalla de Queronea. Aunque Atenas pierde su independencia, mantiene su prestigio cultural. Alejandro Magno respeta profundamente a Atenas y a sus filósofos. Los macedonios conquistaron las armas de Grecia, pero no su espíritu. Atenas, aunque vencida, siguió siendo escuchada. Período helenístico, siglos IV-II a.C. Atenas forma parte del mundo helenístico tras la muerte de Alejandro. Compite con otras ciudades como Alejandría y Pérgamo por el liderazgo cultural. Conserva su papel como centro filosófico con escuelas como la Academia y el Liceo. Incluso sin ejército, Atenas seguía siendo un ejército de ideas. Dominio romano, desde el 146 a.C. En 146 a.C., Roma conquista Grecia, y Atenas pasa a ser una ciudad dentro del imperio. En el 86 a.C., el general romano Lucio Cornelio Sila saquea Atenas por haberse aliado con Mitrídates, rey del Ponto. A pesar del saqueo, Roma valora el legado de Atenas. Muchos aristócratas romanos envían a sus hijos a estudiar allí. Marco Aurelio, el emperador filósofo, fue uno de ellos. Para los romanos, Atenas era la maestra. Su historia era digna de respeto, su sabiduría, de estudio. Declive y continuidad en la era cristiana. A partir del siglo IV después de Cristo, el auge del cristianismo provoca el cierre de las escuelas paganas, incluida la Academia de Platón, cerrada por Justiniano en 529 d.C. Atenas se convierte en un centro cristiano, con iglesias construidas sobre templos antiguos. El Partenón se transforma en iglesia, luego en mezquita bajo dominio otomano. El mármol se desmoronó, pero la herencia de Atenas permaneció tallada en el pensamiento occidental. Atenas fue conquistada muchas veces, pero nadie pudo conquistar su mente. Su cuerpo fue doblegado, pero su alma aún vive en nuestras ideas, nuestras palabras y nuestros sueños. ¿Qué queda de Atenas hoy? Aunque su imperio desapareció hace milenios, su legado resuena cada día, en cada rincón del mundo occidental. Democracia, el poder del pueblo. Atenas fue la primera civilización en desarrollar una democracia directa, donde los ciudadanos votaban personalmente sobre las leyes. Aunque imperfecta, pues excluía a mujeres, esclavos y extranjeros, sentó las bases de la participación cívica. El concepto de isonomía, igualdad ante la ley, nació aquí. Hoy, los parlamentos modernos, las elecciones y las asambleas son herederas de aquella eclesía ateniense. Cuando votas, cuando opinas libremente, cuando exiges justicia, estás usando una herencia ateniense. Filosofía, pensar para existir. Atenas fue el hogar de los pensadores más influyentes de todos los tiempos. Sócrates enseñó a cuestionarlo todo. Platón reflexionó sobre el alma, la justicia y la política. Aristóteles desarrolló la lógica, la ética, la biología y fue maestro de Alejandro Magno. Sus ideas siguen siendo estudiadas en universidades de todo el mundo. Si alguna vez te preguntaste, ¿quién soy? O, ¿qué es lo correcto?, ya formas parte de la tradición ateniense. Arte y teatro, la emoción como espejo. En Atenas nació el teatro como lo conocemos hoy. El drama, la comedia y la tragedia tenían funciones cívicas y educativas. Esquilo trajo la profundidad moral. Sófocles exploró el conflicto humano. Eurípides puso el foco en las pasiones y contradicciones humanas. La arquitectura clásica, como el Partenón, sigue inspirando templos, museos, bancos y edificios gubernamentales en todo el mundo. Del teatro griego nace el cine, la televisión, el drama moderno. Atenas no solo construyó piedras, construyó emociones. Educación y retórica. El sistema educativo ateniense formaba al ciudadano en cuerpo y mente, música, matemáticas, filosofía, gimnasia y oratoria. El ideal del hombre completo influyó en el Renacimiento y en el humanismo moderno. La retórica, el arte de hablar bien, nació en Atenas como herramienta política. Libertad de pensamiento y expresión.
Aunque Atenas castigó a Sócrates por corromper a la juventud, fue también una ciudad donde se debatían ideas sin censura en la plaza pública. Ese espíritu crítico ha nutrido la ciencia, el arte y la política durante siglos. Legado institucional y arquitectónico. El concepto de ciudad-estado con autonomía política. Instituciones como tribunales con jurados numerosos, dikastai. Monumentos como el Partenón, el Erecteion y el Ágora siguen en pie como testimonio de un esplendor eterno. Atenas es más que ruinas antiguas. Es un símbolo. Donde otros construían imperios con espadas, los atenienses edificaron el suyo con ideas. Por eso, cada vez que defendemos la libertad, el conocimiento y la justicia, Atenas vuelve a vivir. Atenas no fue solo mármol y columnas, ni templos antiguos bajo el sol del Egeo. Atenas fue una idea. Fue la osadía de imaginar que el ciudadano común podía levantar la voz, que la razón podía desafiar a los dioses, que la belleza era tan vital como la verdad. En sus plazas se discutían leyes, pero también los misterios del alma. En sus teatros se lloraban tragedias que aún hoy nos conmueven. En sus escuelas nacieron preguntas que todavía nos hacemos: ¿qué es la justicia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué significa vivir bien? Atenas cayó, como todo imperio, pero su espíritu nunca desapareció. Vive en cada biblioteca, en cada aula, en cada constitución moderna. Cuando votamos, cuando debatimos ideas, cuando buscamos conocimiento, seguimos caminando por las calles invisibles de Atenas. La cuna de la civilización occidental no fue perfecta. Fue contradictoria, desigual, a veces violenta. Pero también fue audaz, brillante, humana. Y por eso, su legado no pertenece solo al pasado. Pertenece al futuro. Porque mientras haya quienes piensen, creen y sueñen con un mundo más justo, Atenas, la eterna, nunca morirá.